si antes me comparaban con Faz por el avatar. Ahora dirán que parezco el fantasma antisocial. Aunque el hecho de hacer una introducción así, con fondo negro, no ayuda mucho. Dudo que haga falta decir a estas alturas que es un iceberg, y sobre todo, que son los juegos de lucha, ya que es un género de lo más conocido y querido por los jugadores, al punto de hacerse competencias con estos videojuegos, siendo la más conocida el Evo. Hasta cierto punto me sorprende que no haya ya un video de esto, pero bueno, nunca es muy tarde para hacerse. Aclaro que este iceberg lo encontré en Reddit y fue publicado por Journeymaker, así que les dejaré el link en la descripción. Con todo esto dicho, podemos comenzar el video. Yo soy Infinite, y les doy la bienvenida al iceberg de juegos de lucha. La saga más emblemática de Capcom y de los juegos de pelea en general. Es el juego de lucha más conocido, y desde el lanzamiento de su segunda entrega, marcó un antes y un después en cuanto a estándares de jugabilidad se refiere. Realmente no hay mucho que decir sobre este, ya que su legado es más que conocido en el mundo de los videojuegos. Tanto así, que si no hubiese existido, gran parte de los juegos en el iceberg no estarían aquí. También posee películas, cómics, y series. Algunos mejores que otros, pero los tiene. De la mano de Arc System Works, es un juego de pelea en 2D, basado en la popular franquicia de Dragon Ball. Se considera uno de los mejores videojuegos de pelea basado en el anime, y tiene un estilo de 2.5D, característico de otros títulos como BlazBlue o Guilty Gear, junto con una jugabilidad de combate de 3 contra 3, similar a Ultimate Marvel vs. Capcom 3. También adapta algunos eventos vistos en la serie, como por ejemplo la saga de Cell. Nuevamente un trabajo de Arc System Works. Es un juego con estética de anime en 2D, nacido en la PlayStation, y que con el paso del tiempo empezó a tener gráficos completamente en 3D. Posee un combate más extremo y frenético en comparación con los títulos mencionados anteriormente. También cuenta con otros juegos que se alejan de las peleas en 2D, como un hack and slash, o un juego de rol. Como dato curioso, de esta franquicia nacería la famosa Jaco Pose. El crossover más grande de franquicias de videojuegos, todos puestos en un campo de batalla, hasta que solo uno quede en pie. Debutó en la Nintendo 64, y desde entonces, no ha parado de entregar títulos con cada vez más personajes. Es uno de los favoritos para competir con amigos. Y es tanto el hype y emoción que genera este juego por ver que personajes ajenos a Nintendo serán agregados, que nunca faltan las falsas filtraciones o teorías. Hay mucho debate sobre si Smash Bros. Es como tal un juego de lucha. Y en efecto, es un juego de pelea, sin embargo, también cae en el subgénero de Free for All, por no decir que es un pionero de este. Si Street Fighter es la franquicia emblema de Capcom, The King of Fighters es la franquicia emblema de SNK. Esta saga dominó los arcades, por su en ese entonces, novedosa jugabilidad de 3 contra 3, y porque además, a diferencia de otros juegos de pelea de la época, este expandía su historia con cada entrega. Fue también la competencia directa contra Capcom, que en ese momento, triunfaba en los arcades con Street Fighter 2. Ambas empresas fueron rivales por mucho tiempo, y no era raro ver guiños o burlas entre estas. Sin embargo, con el pasar de los años, decidieron unirse y sacar un crossover de ambas franquicias. La saga cuenta con 71 juegos, y es de las más icónicas en el vasto mundo de los videojuegos. De los títulos de pelea contemporáneos mejor recibido. Este juego está basado en la franquicia de juegos de rol llamado Granblue Fantasy, que está disponible tanto en celulares como en PC. Este fue, nuevamente, desarrollado por Arc System Works. Lo cual quizá ya habrán notado por el estilo de los personajes, que comparte similitudes con otros títulos de la compañía. Prepárense, porque seguiremos viendo trabajos de esta empresa. Otro de los títulos más emblemáticos del género de peleas.
Recordado por su violencia, este juego fue blanco de polémicas por su contenido explícito, y por la mecánica de los fatalities, los cuales te permiten acabar con la vida de tu rival. Y con el paso del tiempo, la violencia y la sangre no ha hecho más que aumentar. Actualmente tiene más de 20 entregas, y hay rumores de que se aproxima otro juego. Como dato curioso, gracias a Mortal Kombat es que existe el sistema de calificación de software, o ESRB. De los títulos más icónicos de la primera PlayStation y que sigue vigente hasta el día de hoy. Desarrollado por Bandai Namco, este fue uno de los primeros juegos de lucha en un entorno 3D, tomando como base conceptos de otros títulos tales como Virtua Fighter o Street Fighter. Contando con 12 entregas, Tekken se ha convertido en una de las mejores sagas de lucha en 3D. Y ha logrado tener crossovers con otras franquicias, tales como Street Fighter, The King of Fighters, o Soul Calibur. También posee 2 películas, 2 OVAs, y una serie próxima a estrenarse en Netflix. Y con esto terminamos el nivel 1, y nos hundimos más. Hora de hablar del nivel 2. Veamos qué otras franquicias nos esperan. Virtua Fighter fue una de las primeras franquicias en estar en 3D, aplicando la tecnología de polígonos. Su control contaba con un botón de bloqueo, otro de patadas, y otro de golpes. A su vez contaba con personajes con distintos estilos de pelea, desde karate hasta lucha libre. Quizá no tan conocido como los anteriores juegos, pero cuya innovación en gráficos es innegable. Es una de las franquicias de pelea más representativas de Sega, y contó con un anime. Actualmente se está en disputa una nueva entrega. Otra de las cuantas franquicias de pelea de SNK. Es un juego que, como dice su nombre, se enfoca en las peleas entre distintos samuráis y espadachines. A diferencia de otros juegos de esta compañía, Samurai Shodown no tiene miedo en mostrar sangre, o incluso su propio tipo de fatalities. Personalmente considero que es una de las mejores franquicias de pelea de SNK. De las sagas más reconocidas de Arc System Works. Porque sí, les dije que veríamos muchos títulos de esta empresa. Contiene una estética tipo anime, y aparte es uno de los más conocidos en usar un estilo en 2.5D. O sea, gráficos 2D, que dan ciertos aires de 3D. Cuenta con 15 juegos, y es tan popular que se han producido muchos mangas, una serie, y unas cuantas novelas ligeras. Sin duda mucho lore. Otro juego de lucha con terreno en 3D, que se diferenció por lo atractivo de sus personajes femeninos, y su énfasis en el movimiento de pechos. Digo, miren cómo rebotan esos melones. Y eso que fue traído para la PS1 y Sega Saturn. El juego se enfoca más en combos rápidos y contraataques, haciendo de este un título muchísimo más rápido y eficiente. También cuenta con spin-offs enfocados en juegos de playa, pero todos sabemos cuál es su mayor atractivo. Por otro lado, causó polémica debido a la tremenda sexualización de sus personajes, de entre los cuales se encontraban menores de edad. Contó con una película lanzada en 2006, que al parecer no fue bien recibida. Tal parece que además de muchos trabajos de Arc System Works, veremos muchos juegos con estética de anime. Este fue hecho por los desarrolladores de Melty Blood y nació en los arcades, y con el paso del tiempo fue recibiendo más actualizaciones añadiendo más personajes, para después ser porteado a consolas de sobremesa y portátiles. Como dato curioso, algunos de los personajes de esta franquicia estuvieron presentes en BlazBlue, Cross Tag Battle. Bastante conocido y estéticamente atrayente, este juego se enfoca en batallas similares al estilo de Marvel vs. Capcom 2, y destaca por su estilo artísticamente detallado, con animaciones bastante fluidas y sexualizadas de sus personajes. Y obviamente un sistema de combos frenético y bastante sólido. Es de los juegos de pelea más queridos de la actualidad, y creo que hasta el día de hoy sigue recibiendo actualizaciones. El mejor juego de peleas y solo por una razón tremendamente importante. Contar con la todopoderosa waifu, Neko Arc.
Ya en serio, es un juego spin-off de una novela visual llamada Tsukihime de Type Moon. Como siempre en este tipo de juegos, el combate es bastante agitado y cuenta con diferentes tipos de estilo de pelea para cada personaje, que pueden enfocarse tanto en la velocidad, el sistema de combos y la defensa. Lo he probado y sinceramente es bastante entretenido. Aparte, como dije, cuenta con el mejor personaje del mundo. Otro de los juegos de plano en 3 dimensiones de la PlayStation 1. Pero que, a diferencia de los mencionados anteriormente, se enfoca en un combate con armas como espadas, lanzas, katanas, etc. Todo enfocándose en una historia de fantasía bastante trabajada a lo largo de sus entregas. Ha contado también con personajes invitados, como Heihachi, Link, e incluso Darth Vader y Yoda. Esto último nunca creí verlo en mi vida. Street Fighter no es la única franquicia de pelea de Capcom. Darkstalkers nació en los arcades y mostraba una estética de terror gótico. De aquí nacen personajes como Morrigan, Felicia, o Sienko, que quizá las conozcan más por sus apariciones en Marvel vs. Capcom. Este fue uno de los cuantos juegos en usar la placa de Capcom Play System 2. Usado en juegos como Street Fighter vs. X-Men. DC ya contaba con un juego de lucha, bastante mediocre, pero ahí estaba. No fue sino hasta la llegada de Injustice que tuvimos un juego muchísimo mejor y novedoso, mejorando muchas cosas en las que DC Universe vs. Mortal Kombat fallaba. Ya posee 2 entregas, y cuenta con personajes invitados como, por ejemplo, las Tortugas Ninja, Hellboy, e incluso Sub-Zero. Con esto bajamos al nivel 3, que como vemos está acompañado de una imagen de Kakyoin tomando juguito. Haría un chiste de yoyos, pero la verdad no pienso verme la serie. Es el último juego de la saga Fatal Fury, la cual presenta una nueva generación de luchadores. Está protagonizado por el hijo de Geese, el villano principal de la serie. Y el único personaje de entregas anteriores que vuelve a aparecer es Terry Bogard. Presenta unos gráficos con ciertos aires de 3D, y unas nuevas mecánicas, teniendo algo similar al parry, y unas barras de energía que pueden regenerarse si la vida llega hasta cierto punto. Cuenta con una película corta que recapitula los eventos anteriores al juego. Podría decirse que es la respuesta de SNK a Street Fighter 3. Nuevamente un juego basado en un anime, y otra vez traído por Arc System Works. Yay. Quizá muchos conozcan este anime por la famosa escena de Pero más allá de eso, Hokuto no Ken es uno de los mangas de artes marciales más célebres en Japón. Esta serie ya había recibido juegos, los cuales eran muy mediocres. Y no fue hasta 2005 que se lanzó un juego digno de esta franquicia. Y con unos gráficos que se mantenían fiel al anime. Se los recomiendo mucho. Es un juego de luchas desarrollado por Arika y lanzado en 2018 similar a Street Fighter. Lo curioso aquí es que casi todos los personajes presentes en este título son personajes que aparecieron en la saga de Street Fighter X, el cual fue el primer título de la franquicia en estar en 3D. Esto debido a que muchos de los personajes de ese juego son propiedad de Arika, como Skullomania o Darun. La franquicia de luchas en 3D olvidada de Capcom. Es un juego similar a otros títulos de luchas de la compañía, con la diferencia de que se puede formar un equipo de 2 luchadores y formar ataques especiales en conjunto. Algunos quitarán vida al oponente, mientras que otros curarán al personaje que usemos. De una manera muy peculiar. Es de los juegos más conocidos de Rare en la época de Super Nintendo. Presentaba una calidad gráfica excepcional para la época y un sistema de combos único. El cual podía ir desde los golpes más básicos hasta ataques más potentes, e incluso se podían realizar movimientos finales con una clara inspiración en los Fatalities.
Una lástima que esta saga no esté tan vigente hoy en día. Es un juego de luchas ambientado en el mundo de Pokémon. Tiene varias características vistas en Tekken, con la diferencia de que aquí podrás usar las habilidades de tus Pokémon en plena batalla sin necesitar de turnos. Un día, las compañías rivales de SNK y Capcom decidieron dejar de lado sus diferencias y traer un crossover simplemente espectacular. Sin embargo, fue su secuela la que introdujo más personajes y más estilos de lucha, aparte de también tener escenas introductorias entre los distintos luchadores. Otro juego de samuráis. Y para sorpresa de todos, de SNK. A diferencia de Samurai Showdown, el juego posee un entorno occidental clásico y está ambientado en la era Bakumatsu. Lo curioso aquí es que el juego está inspirado en el manga de Samurai X, esto debido a que el autor de dicha obra, que por cierto está preso por fan de cookies, admitió ser un admirador de Samurai Showdown. Un juego independiente con una notoria inspiración en la saga de Smash Bros. Tuvo una muy positiva recepción, a tal punto de estar disponible en Xbox y Switch. Posee también cómics y spin-offs como un juego de cartas y un juego de mazmorras en desarrollo. Y también un simulador de citas con los personajes, lo cual es perfecto para los furries en la audiencia. Originalmente empezó siendo un fangame de lucha con los personajes de My Little Pony que agarró mucha popularidad entre la comunidad, tanto que incluso se planeó hacer una competencia de este juego en el Evo. Sin embargo, por problemas legales con Hasbro terminó siendo cancelado. Pero esto no detuvo de crear una especie de sucesor espiritual, naciendo así Dem Fighting Heroes. Como dato curioso, los diseños de los personajes para el juego fueron hechos por la propia Lauren Faust, quien fue la creadora de la serie más famosa de My Little Pony. Nuevamente Arc System hace acto de presencia, y en conjunto con Atlus, para entregar un juego spin-off de la franquicia de Persona, contando con personajes de la tercera y cuarta parte de la saga. Lo interesante es que aparte de poder pelear con los 13 personajes, también puedes manejar a sus personas. Los cuales son una manifestación de la personalidad del portador. Algo así como el stand en JoJo's. Es un juego basado en la franquicia de Gundam, la cual es un icono en Japón. Su jugabilidad consiste en una pelea de mechas en un campo abierto 3D, donde hay una mayor libertad de movimiento. Similar a juegos como Budokai Tenkaichi. Y si mal no recuerdo se encuentran casi todos los Gundams de diferente generación, o al menos eso creo. Lo que más me llamó la atención, es que en su introducción, utilizan el tema de Catalyst de la banda Linkin Park, y sinceramente le queda épico. Se trata de un crossover que contiene personajes de la saga BlazBlue, Persona 4, y Under Night in-Bear, entre muchos otros. Tiene una jugabilidad de 2 contra 2 y cuenta con más de 50 personajes. Es una de las exclusivas de Nintendo Switch, el cual aprovechaba el movimiento de los Joy-Cons con tal de pelear. En su momento tuvo un recibimiento medianamente bueno, y llegó a ser uno de los primeros juegos para la consola, sin embargo, con el paso del tiempo, llegó a ser superado y un tanto olvidado en comparación con otras exclusivas. Por otro lado, el personaje de Min Min llegó a estar en el roster del último Smash Bros. Es el primer juego de lucha de SNK, y el predecesor de lo que se conocería después como The King of Fighters. De aquí nacerían los personajes de Terry y Andy Bogard, así como You Higashi. Siendo estos los únicos personajes jugables, los cuales debían vencer a Geese Howard. Lo interesante del juego, aparte de enfocarse en movimientos especiales, era que sus escenarios tenían 2 niveles de profundidad. Y con el paso del tiempo se añadirían más detalles de interacción con el escenario, tales como botarlos fuera del ring o golpearlos contra objetos eléctricos. Es sin duda uno de los pioneros de los juegos de lucha.
Realmente no hay mucho que decir, es un juego similar a Fatal Fury tanto en gráficos como en ataques. Fue desarrollado por Data East, y fue lanzado en la Neo Geo y Sega Saturn. Al ser una franquicia tan popular, es normal que los Power Rangers tuviesen tantos juegos, de entre los cuales se encuentran varios beat'em up, plataformeros y unos cuantos juegos de lucha. Battle for the Grid es un juego moderno de la franquicia, y es su segundo juego de pelea en 2D. Presenta una jugabilidad similar a Marvel vs. Capcom 3 y cuenta con diferentes versiones de los Rangers, junto con sus enemigos más conocidos. También contó con la participación de Ryu y Chun-Li. Es el juego de peleas de la saga de JoJo's más conocido, fue desarrollado por Capcom, usando la placa CPS-3, con la cual se había hecho Street Fighter 3. Este juego tiene un modo survival y un modo historia por cada personaje. Se enfoca en el arco de Stardust Crusaders, y cuenta con un total de 16 personajes, junto con sus stands. Y el propio mangaka, Hirohiko Araki, ayudó en la creación de este juego. En su momento tuvo dificultades en trasladar eventos y movimientos del manga a los arcades, principalmente porque no había muchas adaptaciones animadas más allá de las OVAs. A pesar de eso fue muy exitoso. Y pues bueno, nos quedan más de 5 niveles. Sin embargo, dejaremos el video hasta acá. Los próximos niveles estarán cargados de muchos títulos, algunos que realmente desconozco. Sinceramente, me pareció novedoso este formato, nunca había pensado hacer un iceberg, sin embargo he de admitir que me pareció entretenido. Así que puede que en el futuro haya más icebergs de distintos tópicos. En fin, si te ha gustado el video, puedes checar mi canal, y si te gusta mi contenido considera suscribirte. Lo agradecería mucho. Soy Infinite, y nos veremos pronto.